combinatoria, había que preocuparse de tres grandes aspectos. El primero, ver si uno tenía una colección de elementos que ordenar, ¿cierto? Si yo tengo una cantidad de n de elementos, primero había que preocuparse si las agrupaciones que vamos a hacer considera ese total de elementos o menos elementos. Porque si es el total de elementos, decíamos que era permutación. Si era menos, podría ser variación o combinación. Entonces, el primer criterio que uno tiene que pensar al resolver el problema es si se consideran todos los elementos o si se consideran menos o una parte de ellos. Después, había que preocuparse si las ordenaciones, los arreglos, ¿importa el orden o no? O sea, en otras palabras, si yo tenía los mismos elementos y los colocaba en desorden, uno tenía que pensar con sentido común en el problema y decidir si los mismos elementos en desorden es el mismo arreglo o si son arreglos distintos. Entonces ahí había que decidir si era una variación o una combinación. Y después el paso final, que a veces es más evidente o en algunos casos puede ser un poquito más difícil, decidir si es que se pueden repetir los elementos. ¿Ya? Eso también es un criterio importantísimo. Siempre en los preuniversitarios dan como un cuadro resumen respecto a esas situaciones. Yo creo que les voy a mostrar algunos en estas clases, que es como un poquito tratan de hacer la diferencia entre combinación y variación, que es como lo más difícil en realidad. Las permutaciones en general no son tan complejas. Y aparte que las fórmulas son bien sencillas. Lo último, también es importante que ustedes se den cuenta que los problemas pueden ser un poquito más complejos, que se les puede pedir algo más. Pero aquí yo quiero hacer énfasis. El otro día, conversando con una alumna cuarto medio, yo les comentaba sobre esto que estábamos viendo combinatoria, que si querían los podía apoyar, que tenía guías, que esto, otro. Y una alumna dijo algo súper interesante, que dijo, pero profe, yo necesito fórmulas para resolver la gran mayoría de los problemas. Y eso, para que lo tengan claro, que no es falso. En algunos casos, hay gente, no digo todos, pero en muchos casos hay personas que resuelven los problemas usando principio multiplicativo y entendiendo bien el problema. No todos tienen esa habilidad de primeras. Muy poca gente en general que he conocido la tiene, pero ustedes pueden resolver cualquier problema aplicando principio multiplicativo. No digo todos, quizás una buena mayoría. Entonces, quizás en algún momento, en algún problema que trabajemos aquí, quizás no lo vamos a ver de esa forma, lo vamos a ver de una manera tan esquemática. Ya, es variación, es combinación. De repente es quizás ordenar, mostrar un dibujo y aplicar principio multiplicativo. ¿Ya? De hecho, hay muchos problemas que uno podría decir en octavo básico. Por ejemplo, en octavo básico no se ve esto. Entonces, uno puede resolver problemas muy parecidos usando solamente el principio multiplicativo. Recuerden que ese principio es básico en este capítulo. Entonces, partimos 5 minutos para, menos yo creo, para mostrarles, compartir la pantalla y mostrarles esa diapositiva perdida, por decirlo de algún modo. Entonces, este era el resumen. Con esto terminábamos la clase ayer y lo hicimos con la pizarra, que decíamos que, ¿cierto? Cuando resolvemos un problema de combinatoria, entonces, si como primer paso, o lo primero a considerar, había que ver que si en las agrupaciones que se van a formar están todos los elementos disponibles, y también nos importa el orden, ¿cierto? Va a corresponder el problema de permutación. Después de definido eso, hay que ver si es lineal, circular o con elementos indistinguibles o repetidos. Segundo, si en la agrupación
solo figuran algunos de los elementos disponibles y no importa el orden, va a ser un problema de variaciones. Bueno, y después de eso hay que definir si es con orden, con repetición o sin repetición. Y por último, si en cada agrupación que se quiere formar figuran solamente algunos de los elementos y no nos importa el orden de esto, ¿cierto? Mismo elemento en desorden corresponde a la misma agrupación, entonces va a ser un problema de combinación y hay que ver si es con o sin repetición. Entonces, hasta ahí habíamos quedado en la clase anterior. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que corresponde como una aplicación de los coeficientes binomiales. De hecho, no lo había dicho ayer, un poquito para guardar esto, que uno dice coeficientes binomiales, entonces uno dice binomio, o sea, dos términos. Entonces nunca lo habíamos dicho por qué, y vamos a darle un poquito de explicación quizás a esto, de por qué se llaman así. Entonces, vamos a primero a entender, ustedes bueno, conocen las fórmulas de los binomios, por lo menos hasta el exponente 3. Ojo, aquí quizás lo que hemos visto, algunas diapositivas quizás ustedes ya las conocen. Me imagino que algunos de sus profesores quizás lo han nombrado. Entonces, ahí se fijan las fórmulas del cuadrado binomio, entendiendo que no vamos a tomar en cuenta el caso de la resta, ¿cierto? Que lo único que genera son cambios de signo, generalmente por multiplicaciones, ¿cierto? Entender que la resta es prácticamente una suma, ¿cierto? Es con el signo cambiado del segundo número. Entonces, si nosotros vemos los cuadrados de binomio, ustedes conocen hasta por lo menos a más b elevado a 3, ¿cierto? Entonces, esas son las conocidas que esas series binomiales, ¿cierto? Entonces ahí ven cómo se desarrolla la fórmula, ¿cierto? Y uno puede llegar a esas expresiones, y hay demostraciones y todo. Bueno, y ustedes entienden que a medida que aumenta el exponente, hay más términos. Y claramente las fórmulas se hacen más difíciles de trabajar y de memorizar. Por algo también ustedes ven hasta, en general, hasta un binomio elevado a 3. Ya, quizás no lo habíamos pensado, un binomio elevado a 0 es 1 y un binomio elevado a 1 es binomio. Pregunto, me acaba de salir que mi conexión de internet es inestable. No sé, pareciera que habría un problema de internet. Entonces, avísenme si es que no me escuchan, no me ven, para ver si por último cortamos la clase y lo hacemos desde mi celular. ¿Ya? Me detienen por si acaso, porque han habido problemas de internet estos días. Entonces ya, yo creo que todos tienen claro esta estructura, ¿cierto? Quizás no tanto con el elevado a 4, elevado a 5 algunos, pero yo creo que se fijen en lo que viene a continuación. Fíjense las fórmulas cómo están escritas en términos de los coeficientes que acompañan a los términos A y B en este caso, ¿cierto? Y yo creo que ustedes también conocen el triángulo de Pascal. Yo creo que lo conocen. ¿Alguien que no lo haya conocido, el triángulo de Pascal? Pregunto. No sé si lo habían visto, lo vieron en algún momento con los profesores de matemáticas en media. Pregunto, no sé, ¿alguien puede levantar la mano y decir sí, no, por último, para qué? Lo vimos con Fibonacci. Ya. Entonces, algo vieron Para quienes no lo hayan visto, ustedes reconocen que el triángulo Pascal está compuesto en sus esquinas con puros 1, ¿cierto? Parten unos. Y entre medio uno va sumando desde arriba hacia abajo. Entonces 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3, ¿cierto? 3 más 1 es 4, por ejemplo, y 6 más 4 es 10. Entonces se va construyendo a partir de sumas de 2 en 2 para abajo. Uno puede seguir construyendo a partir de los primeros, ¿cierto? Términos, ¿cierto? Esta primera parte uno puede seguir construyendo para abajo sumando y colocando en las esquinas al principio y al final unos. Entonces, la relación que tiene con el triángulo de Pascal, quizás tú también ya lo conocías, ¿cierto? Que los coeficientes de las partes algebraicas, entendiendo que esto puede ser generalmente letras, en algunos casos puede ser una letra y un número, pero los coeficientes tienen que ver con las potencias de los binomios. Entonces, a más b elevado a 0, bueno, 1. Entonces, parte en 1.
A más B elevado a 1 es 1A más 1B, o sea, esos dos 1 son los dos 1 de aquí. A más B elevado a 2, entonces 1 más 2 más 1, ¿cierto? Que son los coeficientes que están marcados ahí en rojo. 1, 2, 1. Lo mismo elevado a 3, 1, 3, 3, 1, ¿cierto? Y si se fijan, este binomio, ¿cierto? Hay uno de los dos términos que empieza con, la potencia más alta, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el A empieza con elevado a 3, va bajando a 2, va bajando a elevado a 1, y queda como A elevado a 0, que eso no aparece, obviamente, porque ustedes saben que A elevado a 0 es 1. Y el segundo término va en ascenso, el exponente va en ascenso, ¿cierto? Aquí empieza con B elevado a 0, por eso no aparece, después empieza con B elevado a 1, después sigue con B elevado a 2, y después sigue con B elevado a 3. Entonces, si se dan cuenta, la estructura de los binomios, ¿cierto? De estas fórmulas, las series binomiales, tienen sumas, y pueden haber restas, entendiendo que es más o menos, pero si lo entendemos que es una suma consecutiva de términos, ¿cierto? Donde aparecen estos coeficientes que tienen relación con el triángulo de Pascal, donde el primer término está escrito entre una potencia, o se expresa como una potencia, donde parto con el exponente más grande y el primer término va disminuyendo de 1 en 1, ¿cierto? El exponente hasta llegar a 0. Y el otro término hace todo lo contrario. Parte desde 0, ¿cierto? Y va creciendo el exponente desde 1 en 1. ¿Ya? Entonces, tener súper claro eso, que yo creo que quizás ya sabían. Ahora, viene la relación fundamental. Los coeficientes binomiales, y quizás aquí tiene que ver quizás con los binomios, son estos valores del triángulo de Pascal y los de las potencias en los cuadrados de binomio, trinomio, etcétera, etcétera, tienen la misma estructura que el triángulo de Pascal y la misma estructura que las potencias. Entonces, el coeficiente binomial de 0 sobre 0 es 1. Recuerden que 0 factorial es 1. Así el coeficiente, entonces cada vez que arriba hay un 1, ¿cierto? Puede ir desde 0 hasta 1, entonces aquí se relaciona con los 1 del triángulo Pascal, con los 1 de las potencias de la suma. Así, por ejemplo, cuando estamos con elevado a 2, ¿cierto? Con exponente 2, los coeficientes binomiales arriba son 2, y ahí desde 0, 1, 2. Si el exponente, ¿cierto?, de la potencia es 3, entonces aparecen coeficientes binomiales donde arriba hay 3, y va desde 0, 1, 2, 3, recorre todo desde 0 hasta 3. Y así, para abajo, ya entendiendo que estos son de coeficiente 4, ¿cierto? Y coeficiente 5, y en la misma relación. O sea que eso vale 1, por ejemplo, ahí, ese vale 4, ese 4 sobre 2 tiene que valer 6, ese 4 sobre 3 da 4, y 4 sobre 4 da 1. De hecho, si complementamos, ¿se acuerdan la propiedad de que la primera propiedad de los coeficientes binomiales que tenían que ser iguales, ¿cierto? Por ejemplo, el 4 sobre 1 es lo mismo que el 4 sobre 3, lo que vimos ayer. Bueno, 4 es igual a 4. Toda esa relación se cumple. Por ejemplo, el 5 sobre 2 es lo mismo que 5 sobre 3, 10 y 10. 5 sobre 1 es igual a 5 sobre 4, 5 y 5. ¿Ya? Algo que era obvio, que no se los quise decir ayer, quizás se me pasó. ¿Se acuerdan que yo les decía que si la n y la n era igual, quizás ese coeficiente binomial como que no se ve mucho? O sea, si yo quiero ver cuántos grupos puedo armar pues, partiendo de n elementos y haciendo grupos de n elementos como si fuera, comillas, una permutación, y no importa el orden, al final eso es 1. O sea, yo solamente puedo armar, si yo por ejemplo tengo las letras A, B, C, D, ¿cierto? Y no me importa el orden, ¿cierto? No, quizá aquí, lamentablemente, eso se puede confundir con permutación. Si yo quiero armar grupos, ¿cierto? Con las letras A, B, C y D, y quiero considerar todas las letras, y el orden no me importa, al final tengo solamente una combinación. Entonces, por algo, todos estos coeficientes binomiales
donde el número de arriba es igual al número de abajo, siempre van a ser 1. Y esos casos, generalmente en los problemas, es muy raro, sería demasiado fácil el problema que les preguntaran. Pero para que lo sepan, eso siempre va a valer 1. Como obvio, si es cosa de colocarse a pensar que solamente puedo hacer una combinación. Entonces, vean la relación, porque a partir de esto, a partir de los coeficientes binomiales, ustedes pueden encontrar cualquier término en una serie binomial. O sea, si yo les, por ejemplo, ustedes tienen a más b elevado a 15, a ver, ahí está. Si tenemos a más b elevado a 15, ustedes pueden encontrar cualquier término del desarrollo, teniendo que a más b elevado a 15, muchos términos, pero ustedes pueden encontrar el desarrollo, lo pueden desarrollar usando coeficientes binomiales. ¿Es largo? Sí. O pueden encontrar algún término en particular. Y ya lo pueden hacer. Y no va a ser tan difícil como, por ejemplo, usando el triángulo Pascal, porque si ustedes usan el triángulo Pascal, tendrían que generarlo, tendrían que ir haciendo este triángulo para abajo, tendrían que ir sumando y todo. Tendrían que, si quieren llegar al exponente 15, ¿cierto? Tendrían que tomar el triángulo Pascal y seguir para abajo, ¿cierto? Desarrollando eso y buscar hasta cuándo da el elevado a 15. Se demorarían mucho, pero con los coeficientes binomiales lo pueden hacer de manera más sencilla. Y eso es lo que vamos a hacer como cierre del capítulo. Algunos comentarios, si no me equivoco, es lo que viene ahora. Entonces no, todavía no llegamos a esa parte. Entonces, este es el teorema del binomio de Newton, que de alguna forma trata de definir cómo es el desarrollo de binomios elevado a cualquier potencia. Entonces, la teoría, y esto se demostró, que cualquier binomio elevado a cualquier potencia n, de exponente n, ¿cierto?, es una sumatoria de coeficientes binomiales, ¿cierto? O sea, los coeficientes de la parte quizá algebraica, de lo que viene con las letras en general, va a ser un coeficiente binomial, van a ser una serie de coeficientes binomiales que se van a sumar, por eso está el símbolo de sumatoria, donde obviamente hay potencias, igual que cualquier expresión de este tipo, donde el primer término va a estar elevado a un k, que va a ir aumentando, ¿se acuerdan? Y el n menos k va a ser que, en el caso del segundo término, vaya disminuyendo. Que un poquito de lo que habíamos hablado en el triángulo de Pascal, como les mostraba, que una potencia va aumentando y otra disminuyendo. Entonces, si se fijan aquí, ya vemos la fórmula más desarrollada acá abajo. Entonces, si se fijan, partimos desde el coeficiente binomial de n sobre 0, ¿cierto? Después, las combinaciones de n sobre 1, y hasta llegar a n sobre n. Muy parecido a lo que vimos atrás, ¿cierto? Que es esto. ¿Se fijan? Este se mantiene, ¿cierto? Y este va creciendo hasta llegar al mismo valor de la n. Entonces, el coeficiente binomial va creciendo. El primer, podríamos decir, este valor, ¿cierto? Aquí, lamentablemente, bueno, aquí la fórmula viene dada considerando, da lo mismo el orden en realidad, pero en este caso, en esta fórmula, si se fijan, hay uno que aumenta y hay otro que disminuye. Aquí en este caso, con la suma de lo mismo orden, el que aumenta es el a. Entonces aquí empieza a elevado a 0, a elevado a 1, a elevado a 2, a elevado a 3, hasta a elevado a n. Y en el segundo caso, el b es el que disminuye, ¿cierto? Parte desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿ya? Quizás no es costumbre, generalmente como que uno estaba acostumbrado a que el primero aumente y el segundo disminuya. Entonces, por ejemplo, si yo quiero desarrollar a más b elevado a 5, entonces sería una sumatoria, ¿cierto?, de 5 sobre k
coeficiente binomial, donde ese k va a partir desde 0 hasta 5, o sea, van a haber 6 coeficientes binomiales, desde el 0 al 5, ese va en aumento. El primer, en este caso, primer término del binomio va a ir en ascenso, y el segundo término del binomio va a ir en descenso. Puede ser al revés, ojo, puede ser al revés, y al final no es problema eso. Usted puede considerar que el primero va en descenso y que el segundo va en ascenso, y parece que tiene más sentido a cómo ustedes han trabajado las fórmulas con los profesores, a que el primero aumente y el segundo disminuya. Pero si lo hacen al revés, van a llegar al mismo resultado. Quizás en un orden distinto, pero van a llegar al mismo resultado. No debiese ser problema. Entonces, vamos a hacer algunas observaciones. Quizás son medias obvias, pero es bueno que las tengan. Bueno, siempre un binomio elevado a n va a tener un término más que el exponente. Eso es como obvio. O sea, si ustedes tienen a más b elevado a 5, van a tener 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quizás no lo habían pensado así los binomios. Si tengo a más b elevado a 15, aquí voy a generar 16 expresiones. Si tengo a más b elevado a 20, seguramente van a aparecer 21 términos. ¿Ya? Eso es lo que dice la observación. Otra cosa que yo cuando estaba haciendo la clase pensaba en la mediana, aunque no tiene quizás nada que ver, pero dice, si n es par, siempre va a haber un término central. Entonces, si n es par, van a generar n más 1, que es impar, un número impar de términos. Entonces, siempre que hay un número impar de cosas, acuérdense que hay un término central. Hay un término al medio. Y si n es impar, como n más 1 va a ser par, van a haber dos términos centrales. Muy parecido a cuando encontrábamos la mediana cuando era par o impar. Es como obvio, sí, quizás pensarlo así. Entonces, en otras palabras, si uno lo quiere automatizar, si este exponente del binomio es par, va a haber siempre un término al medio. Y si este término del binomio es impar, van a haber dos términos al medio. ¿Lo quieren ver de otra forma? Ahí está. Cuando n es par, fíjense ahí, veámoslo mejor en la potencia de una suma. Déjenme correr esto. Cuando este es par, 0, 2, 4, hay un término central, bueno, aquí hay uno solo, hay un término central. Y cuando n es impar, 1, 3, 5, hay dos términos centrales. Ahí hay dos, ahí hay dos, ahí hay dos. Son observaciones para que quizás entiendan de otra forma los binomios elevados a una potencia. Terminamos entonces el capítulo con ejemplos en que ustedes pueden encontrar de manera sencilla algún término de un binomio elevado a cualquier potencia. Y esta es quizás la parte práctica y lo que les podría quizás preguntar en una evaluación, una o dos preguntas. Entonces dice, encuentre el término central de 3x menos y elevado a 6. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esos tres ejercicios en la pizarra y con esto terminamos el capítulo. Bueno, si se corta, lo retomamos para cerrar y tomar asistencia. Entonces, vamos a terminar aquí esta parte. Entonces, dice, encuentre el término central de 3x menos y elevado a 6. Vamos a colocar la fórmula de los coeficientes binomiales aquí. ¿Ya? Y vamos a ir a la pizarra al tiempo. K elevado a 0 hasta n de n sub k. Ya, esta fórmula puede variar de dos formas, por eso les decía que en una puede ser así o puede ser así. De aquí quiero explicar y quiero precisar cuál es la diferencia entre una fórmula y otra. Ya. Vamos a la pizarra. Entonces,
quiero ser súper enfático en esta parte. Fíjense, la fórmula es la misma. La única diferencia es que el n menos k está en el primer término y el k está en el segundo, y aquí es al revés. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra fórmula? Que al final es lo mismo. Si yo coloco la fórmula así, si no me equivoco, el a, se dan cuenta, va a ir en descenso. Va a ir en descenso. Y el b va a ir en aumento en el exponente. Si la coloco al revés, si coloco el k aquí, ¿cierto? Esto parte en k, el k va a ir en aumento, el primer término, el exponente del primer término va a ir aumentando, y acá el exponente del segundo término va a ir disminuyendo. Cualquiera de las dos puede ser útil, pero la que para mí tiene más sentido, y que quizás no tiene mucha relación con la diapositiva anterior, es esta. Uno está acostumbrado a que el primer término, ¿cierto?, va disminuyendo y que el segundo va aumentando. Yo me acuerdo que así uno trabajaba cuando trabajaba la fórmula. Pero cualquiera de las dos le sirve, ¿ya? No es tampoco tan complejo. Entonces me dice, en el ejercicio 1, encuentre el término central de 3x menos y elevado a 6. Ya me está diciendo que hay un término central. Bueno, este exponente es par, entonces hay un término central, ¿cierto? Hay un término central, y uno tiene que pensar, bueno, si yo tengo del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el término central tiene que ser el que esté en el orden de 3. Entonces, ocupando esta fórmula, entendiendo que m vale 6, y que en este caso estamos buscando que k sea 3, entonces estamos buscando el término que sea el coeficiente binomial de 6 sobre 3 de n sobre k, ¿cierto? ¿Me siguen, no? Donde el primer término, que en este caso va a ser 3x, esté elevado a n menos k, o sea, 6 menos 3, por el segundo término del binomio, en este caso es y como esto está en suma, recordar, esto sería, vamos a considerar el negativo, por si acaso, porque aquí pueden aparecer signos menos. Entonces sería menos i elevado a 3. Entonces ya esto es desarrollar el coeficiente binomial. Aquí me imagino que va a aparecer un 27, ¿cierto? 27 va a quedar 3x elevado a 3, ¿cierto? Hagámoslo con alto detalle, después ustedes por último pueden sacar el desarrollo de forma mental. Entonces esto va a quedar aquí. Este i, como es base negativa, exponente impar, va a quedar en menos i elevado a 3, o sea que el resultado va a ser negativo. Ese término va a ser negativo, y el factorial lo desarrollamos, 6 factorial, 3 factorial y 3 factorial. Creo que, si no me equivoco, eso debiese quedar 6 por 5 por 4. Vamos a desarrollar aquí para que sacamos al tiro. 6 por 5 por 4 factorial, partido por 3 factorial, partido por 3 factorial, por 3 factorial. Creo que eso da 20. Debiese darle 20. Entonces aquí sale un 20. De acá, de esta potencia, 3 elevado a 3 da 27, x elevado a 3, y esto da negativo, el único signo, va a cambiar el signo ahí, y eso va a quedar, si no me equivoco, 540 negativo, x elevado a 3, y elevado a 3. Entonces, hemos encontrado el término central de un binomio elevado a 6, sin tener que buscar, usando el triángulo de Pascal, por ejemplo, ni tampoco estas series de binomiales, sino que simplemente aplicando este teorema del binomio y usando coeficientes binomiales. Tenemos dos ejemplos más, ¿ya? Lo pueden ver todas las veces que quieran después, si es que se les fue algún detalle, y les voy a mandar la foto, y si después alguien quiere hacerme las consultas también, ningún problema.
Voy a sacar fotos, entonces. Seguimos después de que corte la reunión, yo voy a parar la grabación y vamos con los últimos dos ejemplos.